Oliviris. Ya escuché sobre el paro, ya escuché cómo nos insultaban, nos ofendían a nosotros los indígenas, ya escuché cómo unos están a favor y en contra del presidente. El pueblo simplemente está dividido en dos. Los manifestantes, los que están en contra de las manifestaciones, ya me hicieron memes de que por qué no hablo. Recuerdo que un día expresé yo mi opinión política a favor de quién estaba. Muchos me amaron y muchos otros me odiaron. Me quedó de lección de que no debo hablar de esos temillas porque son muy delicados y muchos de ellos yo los desconozco. Y que si alguien te pregunta, primero le dices ¿tú a favor de quién estás? Su respuesta es la que debes dar tú, porque por hablar o sin hablar nos pueden odiar. Quise hablar de lo del paro, pero no encontré las palabras adecuadas para no incitar al odio ni a los de aquí ni a los de allá, porque lo que menos queremos es más divisiones entre el pueblo. Escuché cómo mis propios vecinos, gente conocida, nos decían indios, decían maricas a los hombres que tienen el cabello largo. Quise hablar, quise defenderlos, pero no, eran mis propios vecinos. Cada uno se expresa, piensa diferente al resto y está bien. Yo respeto tu opinión, tú respetas la mía, pero yo nunca he querido dar mi opinión aquí en redes sociales. No te quiero convencer de algo que tú piensas que es diferente a lo que yo pienso. No te quiero influenciar en temas de política. Pero cuando acabé de ver la noticia de los 12 detenidos injustamente en Otavalo, después de ver a las familias que están desesperadas, uno de ellos padece de epilepsia y créanme que conozco muy bien la enfermedad de la epilepsia, la he vivido en carne propia. De hecho, ya circulan muchos clips de cómo entran a sus casas, los detienen en sus comunidades, agarraron literalmente a quien sea. Lo mismo pasó con la chica que solo estaba intentando dar agua a los manifestantes y diciendo a los policías que no disparen, se la llevaron, pero ya nos la devolvieron. De los 12 también hay muchos que están detenidos ahí injustamente solo por estar en el área de por ahí, por estar de pasadita al trabajo, por haber estado viendo qué pasaba, qué sucedía. Tuvieron la mala suerte de estar la hora, el día equivocado. Y lo peor aún, dándoles un trato como unos terroristas. Y no somos terroristas, los otavaleños somos gente trabajadora, gente orgullosa por su origen que salieron a protestar, a manifestarse, a alzar su voz. Y eso tengo entendido que se respeta. No somos terroristas como nos pintan en los noticieros. Estuvieron en medio de una violenta represión policial. Nosotros no tenemos con qué disparar, con qué defendernos. No tienen cascos, no están asegurados como los policías. Pero claro, ellos tienen el derecho a defenderse y nosotros somos enviados a cárceles de máxima seguridad como si fueran vándalos, terroristas. Somos gente con resistencia. Este video no es con fines políticos. Espero que el pueblo indígena, mestizo, quien sea, se una, porque somos personas, somos humanos. El pueblo ya está dividido por muchas razones. No espero dividirlo más con mi pensamiento, pero es la realidad. Están detenidos ahí injustamente y necesitan que alcemos la voz.